Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar del gigante Nike, ya que muchos de vosotros pues me lo habéis pedido en los comentarios porque recientemente presentó resultados y las acciones, como veis aquí, reaccionaron con una caída de más del 10%. Aquí podéis ver en el momento en el que está tomada esta captura cómo cotizaban las acciones a $82 por acción, cayendo más de un 13% en esos momentos. Vamos a ver en este vídeo cuáles fueron los resultados que presentó, que os digo que pertenecen al primer trimestre del año fiscal 2023. Y bueno, vamos con ello porque a ver qué nos presentó, ¿no? Para que cayesen tanto los resultados. Ya os adelanto que principalmente hay dos problemas, que en principio son temporales. Bueno, aquí podéis ver las estimaciones que tenían los analistas y lo que presentó la empresa. Tenemos en cuanto a beneficio por acción, que batieron por un poquito lo que se estimaba, presentó $0,93 por acción y se esperaba 0,922. Entonces, por la parte de beneficio por acción sí que fueron algo mejores de lo estimado, y por la parte de ingresos pues también presentaron 12,69 billion y se esperaban 12,28. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué es lo que no ha gustado de estos resultados? Bueno, hay que tener en cuenta lo primero, que los beneficios por acción, aunque han batido las estimaciones de los analistas, pues caen un 20% si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior. Sí que es mejor que lo que estimaban los analistas, pero es una caída importante del 20%. Y los ingresos pues crecen muy poco, un 4%. Luego lo vamos a ver más en detalle. Aquí podemos ver pues más estimaciones de analistas, un poco más desglosadas por la parte de ventas. Y algo que, bueno, quedó por debajo de estimaciones y que creo que es algo destacado y que puede preocupar al mercado, o al menos temporalmente, pues es la parte de China. Como veis, en China pues fue un poco peor que las estimaciones, un 0,2% peor. La cosa es que las ventas en China cayeron un 13% en CC, significa Constant Currency, es decir, sin tener en cuenta el impacto por cambio de moneda. Si tenemos en cuenta que además la moneda ha perjudicado, pues las ventas caerían realmente un 16% en la parte de China. Vale, entonces esto es preocupante y ya es el tercer trimestre seguido en el que las ventas disminuyen. El margen bruto también ha sido peor de lo estimado, cae respecto al año pasado, pero es que además el consenso de analistas esperaba un 45% de margen bruto y ha presentado un 44,3%. Así que esto es negativo y tampoco creo que fuese algo que gustase al mercado. Podéis ver cómo, quitando en la parte de EMEA, en el resto de regiones sí que consiguieron batir las estimaciones de analistas. Pero lo más preocupante yo creo que es el tema de China y el tema de que el margen bruto ha sido peor de lo estimado. También hablaremos después de los inventarios, porque creo que es otra de las cosas que puede estar preocupando. Bueno, pasamos a hablar del margen bruto primero. El margen bruto, ¿por qué ha sido peor de lo estimado? Pues principalmente ha sido por tres motivos. El primero de ellos, de esos motivos, son unas mayores rebajas en América del Norte. Claro, si tú vendes con rebajas respecto a lo que sería el precio normal, pues evidentemente tu margen es más bajo. También ha impactado en este margen bruto mayores costes de la cadena de suministro. Esto ha impactado negativamente. Es un poco problemático todo esto de la cadena de suministro porque también ha hecho todos estos problemas que hay que se incrementen los inventarios bastante, en un 44% si no recuerdo mal, después lo veremos, ¿vale? Y el tercer impacto negativo que ha tenido en el margen pues tiene que ver con el cambio de moneda. El dólar tan fuerte que tenemos, ¿qué os voy a contar? Los que sois inversores europeos ya sabéis cómo está ahora mismo el cambio euro-dólar, que está por debajo de la paridad, es decir, que el dólar incluso es más valioso que el euro, cuando hace poco pues no era así, ¿vale? El euro se ha depreciado pues como un 20% en pocos meses. Y esto pues evidentemente tiene un impacto, después lo veremos en el guidance que ha dado la empresa, esto tiene un impacto negativo o positivo para unas empresas o para otras, dependiendo pues en qué países operes. Y bueno, esto en este caso pues está perjudicando al margen de Nike. Vamos a ver un poquito cuáles son las cuentas que nos ha presentado. Aquí podemos ver pues los números de 2022 de este trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior. Lo que os comentaba antes, las ventas, pues las ventas solamente han crecido un 4%. Quizás podríamos esperar más crecimiento, pero el tema es que los costes de las ventas han crecido más, han crecido un 8%. Entonces, bueno, eso es uno de los motivos por los que los beneficios por acción caen y los beneficios netos de la empresa, y es porque los gastos suben más que lo que suben los ingresos. Eso hace que caiga el margen. Y también quiero que nos fijemos en esto, que es la tasa impositiva que paga la empresa. Este año ha sido del 19,7% en este trimestre, frente al 11% del año anterior. Entonces esto también, pues,
tiene un impacto negativo, ¿vale? Se tienen que pagar más porcentaje de impuestos, pues la compañía tiene menos beneficio contable. Como vemos, el beneficio neto cae un 22%, pero os he recuadrado aquí en rojo el número de acciones diluidas en circulación. Y como veis, en 2022 han disminuido un poquito respecto a 2021. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Que haya unas pocas menos acciones. Pues hace que el beneficio por acción caiga un 20% y no un 22% que caía el beneficio neto. El beneficio por acción simplemente es dividir este beneficio neto entre el número de acciones en circulación. Pero al haber ahora unas pocas menos acciones por esas recompras, pues tiene un efecto un poco positivo y por eso cae un poquito menos pues el EPS que el beneficio neto, ¿vale? Si os lo preguntabais, bueno, supongo que muchos de vosotros ya lo sabríais. Y bueno, por último, en esta cuenta de resultados lo que vemos que se incrementa ligeramente es el dividendo, que ha sido en este trimestre de 30 centavos por acción frente a 27,5 que fue el mismo trimestre del año anterior. Bueno, es un dividendo trimestral y que no da una rentabilidad tampoco muy espectacular, es algo más del 1% a precios actuales al año. ¿Cuál es el siguiente problema? Y esto yo creo que sí que ha preocupado al mercado, pero en principio debería ser un problema transitorio. Bueno, pues aquí podemos ver la evolución de los ingresos, por una parte, que nos lo ponen aquí en azul, Revenue Growth, medido interanualmente, y también podemos ver el crecimiento de los inventarios. Y como veis, han crecido un 44% en esta última presentación, que nos han hecho que, como veis, pues es el crecimiento más alto que ha tenido pues en muchísimo tiempo. Entonces esto es algo que a lo mejor puso un poco nervioso al mercado. ¿Por qué se están aumentando tanto estos niveles de inventarios? ¿O qué es lo que nos han dicho? Bueno, pues ellos en parte justifican esto debido a que hay altos niveles de existencias en tránsito debido a problemas que en principio son temporales de la cadena de suministro, como os comentaba antes. Esto parece que no ha gustado mucho al mercado y claro, nunca es bueno, ¿no? Que a empresas de este tipo pues se le aumenten los inventarios. Porque eso pues quiere decir varias cosas. Puede ser por esto que nos están diciendo o puede ser porque no estás vendiendo o no has calculado bien lo que tenías que haber comprado antes y no le estás dando salida. Entonces, pues esto no es algo muy positivo. ¿Qué es lo que va a hacer Nike? Pues como ahora mismo tiene, como os podéis imaginar, un exceso de inventario, aquí os pongo un pantallazo de una noticia. Nike se está preparando para quitarse todo ese inventario o todo ese excedente de inventario del medio. Y entonces, pues, ¿qué van a hacer para ello? Pues descuentos. Por ejemplo, en esta noticia del 30 de septiembre podemos ver Nike se está preparando para ofrecer productos con descuento en toda América del Norte, pero la compañía espera terminar con esos descuentos antes de las vacaciones. Entonces esto es lo que están haciendo para reducir todo ese inventario, pero claro, tú al vender con descuento estás vendiendo más barato y tu margen de beneficio con esas ventas es peor que si lo haces sin descuento. Entonces esto pues va a tener un impacto también en el próximo trimestre. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso el guidance ha disminuido, como vamos a ver después. Y el otro problema que tiene Nike, o que en mi opinión tiene, pues es la parte de China. La parte de China, aquí os lo he recuadrado en rojo, veis que las ventas en moneda constante, ya lo hemos comentado antes, caen un 13% y incluyendo el impacto negativo de la moneda, pues caerían un 16%. Las ventas son algo más del 10% de las ventas totales, pero vamos a ver ahora que constituyen una parte importante del beneficio operativo. Y no mola demasiado pues que sea el tercer trimestre consecutivo que te estén cayendo las ventas en la parte de China, ¿vale? No es algo que esté afectando únicamente a Nike, también hay otras empresas como Adidas pues que les está pasando lo mismo. Incluso veíamos como Louis Vuitton pues estaba estancada en estos últimos trimestres en la parte de China, que incluso creo recordar que le cayeron un 1% las ventas o se quedaron planas. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero también vimos que estaba débil la parte de China y pues esto creo que es una parte importante. Aquí os he recuadrado para que veamos el beneficio operativo, el EBIT, ¿vale? En total, el EBIT de Nike, veis que este año, en este trimestre, ha sido de 2.206 millones. De esos 2.206 millones, 541, que es una parte importante, es casi una cuarta parte, o sin el casi, pues pertenecen a China. Entonces, claro, fijaros lo que le está cayendo el beneficio operativo en esta parte. Creo que esto es algo importante, tenderá a normalizarse en el futuro, espero. Pienso que sí, pero bueno, de momento pues esto le está impactando negativamente. Y al igual que veíamos antes en el beneficio, en el margen bruto, perdón, pues vemos que el margen EBIT pasa del 17,7% al 14,5%. Es decir, que le están cayendo los márgenes de beneficio
tanto el bruto como el operativo como el neto, a Nike. Y eso pues nunca es bueno, ¿no? Que te caigan los márgenes. Y ahora pues os he puesto aquí un pantallazo de lo que serían las perspectivas que tenemos para el año fiscal 2023, que como nos recuerdan aquí finaliza en mayo del año 2023, porque no coincide con el año natural. Ya os he dicho al principio del vídeo que estos resultados son ya del primer trimestre del año fiscal 2023. ¿Qué se espera ahora? Pues que el crecimiento de los ingresos sea de 2 dígitos bajos en moneda constante y un dígito bajo a medio, asumiendo un viento en contra de 800 puntos básicos por el tema del cambio de moneda. Eso es lo que se espera. El gross margin, que es el margen bruto, disminuya, pues ya veis, hasta estos niveles. Pues esto también negativo. Impacto del tipo de cambio en 4.000 millones en los ingresos, ¿vale? 4.000 millones es una cifra ya considerable. Los ingresos de todo el año completo y 900 millones en el EBIT, que es un impacto importante. Los gastos de ventas generales y administrativos aumentarán en cifras altas de un solo dígito, impulsados por la inversión en ventas directas, contrarrestados por un crecimiento limitado de la plantilla. Y una tasa impositiva que probablemente sea más alta que el año anterior. Se situará pues del 15% para arriba. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo con ticker. Bueno, podemos ver en primer lugar que las acciones cotizan actualmente a unos $88 por acción, no llegan en estos momentos. Y Nike viene de corregir fuerte. Las acciones han llegado a estar, pues recientemente, no hace tanto, ¿vale? Hace menos de un año, por encima de los $170. Y ahora mismo vemos que están en 87. Es decir, que valen menos de la mitad. Viene de una fuerte corrección. Luego veremos que en parte puede estar justificada por el múltiplo al que cotizaban las acciones. Y claro, en el escenario actual, pues el mercado no paga los mismos múltiplos que a tipos cero. Bueno, los analistas, como veis, estiman para el año 2023 que los ingresos queden en la franja de los 49.000 millones, es decir, que crezcan cerca del 5%. Hace unos meses se estimaba que iban a crecer más, pero sí que hay algo que ha cambiado y es en la parte del beneficio. Como podemos ver, os voy a poner los beneficios por acción y se estima que este año pues los beneficios van a caerle hasta el entorno de los $3 por acción. Y esto hace unos meses pues se estimaba que no iba a ser así, que no iba a caer tanto. Sí que es cierto que de cara a 2024 o 2025 pues Nike en teoría debería haber solucionado estos problemas temporales, debería volver a tener un margen de beneficio más alto y un margen operativo también más alto y pues debería volver a niveles más normales. El margen operativo, el margen EBIT, se estima que va a ser del 11% este año, cuando el año pasado fue del 14% y el anterior del 15%, ¿vale? Entonces ahora mismo la empresa se está viendo impactada, tiene los márgenes más bajos que lo que ha venido teniendo y evidentemente pues eso le va a hacer ganar menos dinero. ¿Cuál es la situación de valoración de la empresa? Pues a pesar de las caídas, no pensemos que es una ganga Nike, porque es una empresa que normalmente siempre cotiza cara. Nike está cotizando actualmente a unas 25 veces beneficios de lo que estiman los analistas para el año que viene. Sí que es cierto que si normalizamos esos beneficios y en vez de coger esos $3 que se supone que va a ganar en 2023, $3 por acción, ¿se entiende? Pues ya normalizamos que vuelve a niveles de $4 por acción aproximadamente, pues estaría más en el entorno de las 20 veces que de las 25 veces beneficios. Pero aún así, no es ningún regalo. Sí que es cierto que Nike, yo es una empresa que la sigo hace bastantes años, a lo mejor la sigo desde 2018 o así, y nunca ha estado realmente barata. Fijaros que es una empresa que es raro verla por debajo de 20 veces beneficios. De hecho, fijaros como en los últimos 5 años el mínimo de valoración ha sido de 21,48 veces beneficios. Actualmente está a unas 25. Bueno, no parece todavía ningún regalo, aunque sí que el múltiplo parece muchísimo más sensato que lo que era aquí arriba. Yo no os aconsejo pagar pues 45 o 50 veces beneficios por una empresa que va a crecer pues a lo mejor un 8% en beneficios o un 10% al año. Yo pienso que este tipo de empresas hay que intentar comprarlas con un mayor margen de seguridad. En mi opinión personal y disclaimer, pues sí que me parece una valoración más interesante. Me parecería más interesante si todavía cae más y se pone por debajo de 20 veces beneficios, pero no sé si eso va a ser posible. Nike es una buena empresa y probablemente pues estos problemas temporales los vaya a solucionar y en el futuro pues vaya a seguir creciendo, ¿vale? Y vaya a volver a niveles de márgenes de beneficio más normales y puede que esto sea una oportunidad realmente, pero ya os digo que a pesar de haber caído tanto, es que claro, cotizaba tan cara la empresa que aunque ha caído más de un 50%, la valoración sigue siendo de 25 veces beneficios. Y es una valoración que sí, históricamente la media es más alta, en los últimos años ha cotizado 33 veces de media,
pero es que yo creo que es una valoración demasiado exigente, en mi opinión. Yo, personalmente, y que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Pero yo intentaría comprarla un poco por debajo de estos precios. A lo mejor tenemos mala suerte y no cae, ¿vale? Y ya ha hecho suelo, no lo sabemos. Pero bueno, eso es un poco lo que os puedo decir yo. Y nada más, chicos, pues hasta aquí el pequeño repaso de hoy. No sé qué os parece a vosotros Nike. Podéis dejarme aquí abajo si vosotros creéis que es una oportunidad a estos precios o pensáis que todavía tiene que caer un poquito más la empresa. A ver, desde luego que no es lo mismo pagar 25 veces, que es lo que está ahora, que las 50 las que estaba, ¿vale? Sí que me parece una valoración mucho más razonable, porque es una buena empresa, tiene fuertes ventajas competitivas, etcétera. Por cierto, tenéis Adidas también, que ha corregido bastante. Aunque Adidas yo os digo que normalmente cotiza más baja que Nike en cuanto a múltiplos. Quizás porque sea una empresa europea, quizás su marca no es tan potente, no lo sé. Pero la verdad es que los inversores normalmente están dispuestos a pagar valoraciones un poco más bajas por Adidas que por Nike. Si le queréis echar un ojo, pues yo creo que es otra buena empresa que lleva una torta increíble. Y nada más, chicos, pues podéis dejarme lo que os he dicho aquí abajo en los comentarios. Si vosotros lleváis esta empresa en cartera, si os parece una buena oportunidad a estos precios, podéis dejarme aquí lo que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.